Sometimes late when things are real and people share the gift of gab between themselves. Some are quick to take the bait and catch. 8 de la mañana con 18 minutos. Hasta ahorita va llegando David Eduardo Rivera. Ahora hasta flojito me salió el señor. David, ¿cómo estás? Bien, Francisco, buenos días. Buenos días al auditorio. A su esposa, ya me voy, que ni ve qué horas va llegando. Salí Ni desde siquiera las llegó 7. a la panadería que está aquí enfrente, ni nada. No, llegué a otra. Llegaste a otra. ¿Cómo estás, David? Buenos días. Bien, Francisco, buenos días. Pues aquí escuchando a nuestra buena amiga Susan Cabral con esta gran tarea que tiene encima de tantos años, ¿eh? Ya muchos años. Hay que apoyarla. Quienes vivimos esta situación de niños con cáncer o un familiar con cáncer, nos damos cuenta de muchas cosas y créanme que vale la pena que usted aporte lo que sea, lo que usted quiera, y no tiene idea de cómo se refleja eso en los niños aquí en Zacatecas. Sí, así es, una gran labor, noble. Adelante, David. Gracias, buenos días, auditorio. Miren, le comparto esta cita para iniciar nuestro comentario. Es una cita de Miguel de Cervantes, poco conocida, inscrita en una gran novela corta, poco leída, pero que usted puede acceder a ella de manera muy fácil, por supuesto, a través de los repositorios que existen en Internet. 2 veces tonto quien, revelando un secreto a otro, le pide encarecidamente que no se lo diga a nadie. Bueno, sí, esta cita aparece en esa pequeña novela corta que se llama Los trabajos de Persiles y Segismunda, que por cierto fue la última que escribió Miguel de Cervantes un poco antes de morir en el verano de 1616. Y bueno, es de todo sabido que el modo más eficaz de propagar una noticia es susurrarla al oído de alguien, suplicándole que la guarde como una confidencia personal muy reservada. ¿A qué se refiere esto? Sin duda a la discreción como una, diríamos, virtud que debe estar presente en todas las personas, aunque lamentablemente no es así. ¿Por qué lo digo? Mire, discreción es una palabra que posee una raíz etimológica muy exigente, porque se refiere al discernimiento, al juicio, a la circunspección, atributos quizá ya muy escasos en nuestros días, tan proclives a la comunicación inmediata, capaces solo de recurrir a imágenes y a juegos de palabras. Además, la palabra discreción lleva consigo un cortejo de virtudes y de valores diversos como la prudencia, el tacto, la mesura, el respeto e incluso la sensibilidad. Pero la discreción sobre todo va del brazo de algo que conocemos con el sentido común como reserva, que a su vez tiene como compañero al pudor en el sentido más amplio de la palabra, es decir, como honestidad. De hecho, existe una intimidad personal que ahora llamamos privacidad, pero que es algo aún mucho más profundo porque incluye la historia personal, interior, exclusiva, diríamos, y vivida por cada uno de nosotros. ¿Por qué el comentario? Mire, porque tomando en cuenta las condiciones propias del mundo contemporáneo, de nuestro mundo actual, podemos o quizá debamos definir a la discreción como una actitud no solo estética o cultural, sino sobre todo como una actitud política tan necesaria en esta era donde predominan las apariencias y el exceso de la exhibición mediática. Y vaya que esta reflexión cabe para personajes públicos, pero también para muchas personas que se han lanzado ciegamente, por ejemplo, en las redes sociales, a este tipo de exhibición y por supuesto se olvidan de lo que intentamos rescatar aquí, que es efectivamente la discreción. Y retomando las características duales de este individualismo moderno que ahora padecemos, es decir, por un lado el deseo de ser reconocido como individuo libre y por el otro el deseo de desaparecer en la multitud de los grandes espacios, podemos subrayar que nuestra modernidad, esta que ahora vivimos todavía, no se caracteriza solamente por una lucha desenfrenada por el reconocimiento y la visibilidad, sino también a la vez por una lucha subterránea por el anonimato y la invisibilidad. Y en ese interjuego, digamos, de actitudes y de posturas se desencadenan muchas de nuestras relaciones. Mire,
si los medios masivos, como la radio, por ejemplo, las tecnologías de la comunicación o el funcionamiento de las redes sociales promueven la omnipresencia y un máximo de visibilización de los individuos o bien de sus perfiles virtuales, resulta tal vez necesario pensar la discreción desde una perspectiva diferente, que le permita a las personas disfrutar de la existencia del mundo y de los otros sin que necesariamente deba aparecer y sostener una postura. De esta manera, pensaría que existe una dimensión cultural y a la vez política de la discreción y que sería una especie de resistencia al orden de la transparencia que pretende identificar al individuo y valorar la existencia bajo el criterio de la visibilidad. La propuesta radicaría entonces en retirarse temporalmente del juego de las apariencias y del flujo de las imágenes. Y mire, esto cabe, creo yo, perfectamente en estos tiempos de procesos electorales y de grandes confrontaciones políticas. ¿Por qué? Porque en nuestro mundo actual, contemporáneo, el reto que presentan tanto una cultura como una política de la discreción consistiría en aprender a dejar el orden de la exhibición de sí mismo y de la vigilancia generalizada para devenir imperceptible. Es decir, se trataría básicamente de una experiencia de despersonalización que no se enfocaría, debo aclararlo, ni en las identidades, ni en los seres, ni tampoco en las cosas, sino en las relaciones que se producen entre ellos. Y tal vez resulte necesario subrayar aquí una especie de intermitencia, para decirlo así, como la característica fundamental de esta experiencia que proponemos, una experiencia actual distinta de la discreción, que no es entonces ni la transparencia total ni la desaparición definitiva. Además, la discreción no se opone a la reivindicación de la presencia, pues existen momentos históricos, espacios sociales, les decimos, en los que la vida pasa del lado de la manifestación, del aparecer, de la capacidad de no retirarse y de hacerse escuchar. Y en este sentido, el retirarse no es negar ni la propia existencia ni la del mundo, sino que solo se constituye como una manera diferente de habitarlo. Y pregúntese usted o recuerde si alguna vez no lo ha deseado o incluso no lo ha hecho. Claro que sí. Quizá podríamos entonces considerar a la discreción como el diseño libre y consciente de una forma de conducirse, de marcar un ritmo de las relaciones y otra forma de actuar con las apariencias, porque la discreción pudiera entenderse así en una más clara dimensión, insisto, por un lado cultural y por otro lado político al mismo tiempo, y no como una cualidad solo moral, que lo es, a pesar de que efectivamente implique anteponer la presencia del mundo al yo. Podemos afirmar entonces, para terminar, que la cultura y la política de la discreción, si es que podemos llamarlas así, están relacionadas con una forma de invisibilidad temporal que tiene que ver tanto con la posibilidad de abstraerse, diríamos, de las identidades preestablecidas, como con la posibilidad de reapropiarse del tiempo. Quizá dos principios básicos podamos como distinguir cuando uno observa, digamos, las actuaciones públicas y las confronta con las propias. Por un lado, una actitud que opondría a una, dicen algunos autores, una macropolítica que defiende la idea de la transparencia democrática y el acceso de cada cual a la visibilidad. Eso hoy permea de manera muy fuerte en el mundo social. Pero también una micropolítica más discreta que promueva las formas del anonimato, las zonas de indiscernibilidad o los devenires imperceptibles. Se trataría como de subvertir el modelo griego, aquel tan descrito en los libros, de una visibilidad de todos en el ágora de la cité o del mundo globalizado, diríamos ahora, para plantear más bien una sociedad democrática en la que cada cual, usted, nosotros, podamos hacernos visibles, ser reconocidos en nuestros derechos y en nuestra dignidad, pero al mismo tiempo cada uno pueda dejar regularmente de serlo, para dejar un poco de lugar a los otros y al mundo. Es decir, ser inteligentes y saber cuándo aparecer y cuándo dejarle el espacio a otros. Y otro modo quizás sería vinculado con las formas del tiempo, y podríamos decir que es no esperar a actuar, no esperar ni el momento oportuno, ni la presencia de los reflectores, ni la aparición de un movimiento, de un acontecimiento, eso se llama oportunismo,
pues la discreción no depende de la aparición de los seres y las cosas, sino que los condiciona. Así entonces se puede entender la discreción como una forma de acción, como una micropolítica, como un arte, dicen algunos, de la disimulación, dicen otros de la desaparición, como un devenir imperceptible, más que como una simple alegría de no ser visto. ¿Por qué? Porque en sociedades como la nuestra, con la presencia de una vigilancia generalizada y la saturación de la imagen pública de sí, la discreción sería la condición indispensable para todo tipo de compromiso estético o artístico, pero también ético y político que pretenda ser serio, honesto y responsable. ¿No le vendría además a nuestros personajes públicos, Francisco, un poco de discreción en este sentido, no en el sentido coloquial como la asociamos, sino como esta actitud inteligente, pensativa, planeada, de aparecer en los momentos oportunos y dejar de estar ahí en otros igualmente importantes? Lamentablemente pides dos cosas imposibles. Uno, que actúen inteligentemente. Eso sí, es algo imposible ya. Y dos, este, ojalá y entendieran la discreción de la manera en la que tú nos la acabas de explicar, pero hacen exactamente todo lo contrario. Es que la entienden mal en su origen, o sea, discreción es como, di las cosas bajitas y al oído, ¿verdad? Por eso es la cita de Miguel de Cervantes, esa cita se escribió hace siglos. Hoy debemos entender la discreción como una actitud moral, ética, estética incluso, Oportuna. y política, sí, claro, claro, oportuna y responsable, muy responsable, que nos vendría Oye, bien. pero nos ubicamos en el marco político, pero yo creo que aplica a todo ser humano, ¿no? O sea, Sí, por lo menos en el entorno en el que nos desarrollamos tú y yo, la discreción la entendemos mal, entonces. sí, por supuesto. Mira, yo traigo esta reflexión por lo que he visto en el medio artístico. Los artistas son extraordinarios ejemplos de discreción o de falta de ella, y lo digo con mucho respeto. Pero un artista que entiende esto en el sentido estético, entonces hace un trabajo para lo público, para mostrarse, con la discreción, es decir, con la responsabilidad, la seriedad de estar y no estar al mismo tiempo. Yo creo que, salvo la opinión de todos, y respeto las opiniones de todos, pero yo creo que un gran ejemplo de discreción lo era Rafael Coronel. Por supuesto. Digo, hay otros muy protagonistas, Sí. muy mamilas, pero un ¿Cuándo ejemplo- veían a Rafael Coronel aquí haciendo Sí, filas frente a cámaras o cosas o firmando cosas? No, no. Sí, un gran personaje. Lo que hacía era mostrarse al público a través de sus obras sin estar necesariamente ahí. Eso lo he visto muy y lo hizo frecuentemente. crecer. Muchísimo, claro. Todo el mundo lo conocía. Bueno, el mundo ligado a la cultura y a las artes en general, ¿verdad? Traslademos ese ejemplo a la política, que es la insistencia en la que yo quiero, digamos, poner énfasis. Es el marco Sí. idóneo. ¿No le vendría nada mal esta actitud a todos aquellos que en este momento están intentando exhibirse por todos los medios posibles para lograr algo legítimo, sin duda, una aspiración, pero cuyos caminos de exhibición, digamos, de más, los llevan al fracaso? Usaste otra palabra también muy común en el ámbito político, el de exhibirse. ¿Sí? Exhibirse exhiben sus carencias, lamentablemente. Digo, ya no estamos en tiempos de cargar colchones para hacer campañas, o sea, ya usa la cabeza, no uses la espalda como para tomarte la fotografía. Sí, mira, esta semana, y por eso la reflexión, he escuchado en varios espacios, el primero que lo dijo fue el Papa en esta última carta, esta última encíclica muy, muy interesante, el Fratelli Tutti, por cierto, o sea, la fraternidad de la humanidad, donde hace un llamado y dice, es momento de cambiar cosas. Entonces, ¿por qué el campo de la política, tan rígido, tan endurecido, se niega a transformarse? ¿Por qué no cambia y nos entrega prácticas más ennoblecidas, diría yo, más genuinas, más auténticas y al mismo tiempo completamente diferentes? ¿Para qué? Para que la gente vuelva a confiar en una actividad tan fundamental como es la política. Si no sucede lo que pasa ahora, todo el mundo pretendemos darle la espalda porque estamos hartos de lo que vemos, de lo visible, de esa exhibición a la que tú aludes, ¿no? Oye, esa encíclica del Papa Francisco, salvo tu mejor opinión, pero hace mucho que no era analizada una encíclica
tanto como la que acaba de presentar. Sí, sí, sí. No solamente en Zacatecas, en el mundo. Un mundo. Y oye, y son 3 encíclicas las que lleva el Papa Francisco. Es 3. decir, parece que va contra reloj. Sí. Y creo que si ahorita hacemos un balance, diría, pues ya cumplió el Papa. Es decir, meter a reflexión al mundo en general, digamos, al mundo cristiano, creyente, pues católico. Hasta los no creyentes se Pues metieron sí. en esta última. Por supuesto, tienen que leerlo para entenderlo y estar, digamos, dibujando una posición, ¿no? Y Frente a que eso. va desde los anticapitalistas, ¿verdad? Hasta lo que estás comentando. Sí, 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 la fraternidad tan necesaria, la solidaridad, le llaman algunos otros, él rescata el sentido más amplio en términos de humanidad posible, que es la fraternidad humana, ¿no? Oye, son documentos, cambiando de tema totalmente, son documentos muy interesantes, pero poco leídos, ¿no? Pues, y qué lástima, porque están a disposición, basta con entrar un poco a internet, como esta novela que he citado de Cervantes, poco leída, poco conocida, pues yo la leí casi de niño. En la escuela, en la primaria, se citaba a Persiles y Segismundo. Fíjate que yo no la conocía, la verdad no la conocía yo. Y está en sus formatos, digamos, originales, es decir, escaneados con la escritura original, y entonces es sorprendente lo que trata. Él apostaba que fuera la mejor novela en la lengua castellana, superada por el Quijote finalmente, ¿no? Pero ahí no tenemos que inventar cosas, es solamente detenernos a pensar un poco, intentar pensarlas de manera distinta. Por eso el tema, para muchos les podrá parecer tal vez superficial, venir y hablar de la discreción, pues disculpe usted, basta con abrir los ojos o leer la prensa o escuchar lo que escuchamos hace rato en las comparecencias políticas para darnos cuenta que no deja nada bueno esa exhibición de sí, sino que es importante reflexionar cuándo sí y cuándo no. David, muchas gracias. Gracias, Francisco. Gracias, auditorio. Breve pausa y regresamos con Marco Vinicio Flores Guerrero. Chao.